La historia de Aurora podría ser un reflejo para muchas mujeres que han vivido atrapadas en relaciones que parecen perfectas desde fuera, pero que por dentro son jaulas doradas. Un matrimonio que todos admiraban, una sonrisa ensayada frente al espejo cada mañana y un grito ahogado cada noche. Nadie imaginaba que detrás de aquella fachada de familia ejemplar se escondía un infierno de palabras hirientes y miradas que cortaban como cuchillos. Su esposo, Ramón, era para todos un caballero respetable, pero solo ella conocía su verdadero rostro. Hola a todas y todos. Hoy les compartiré una historia que quizás resuene profundamente en algunas de ustedes. Una historia sobre las apariencias, sobre el valor de romper cadenas invisibles y sobre cómo a veces el acto más valiente no es quedarse, sino marcharse. Si esta historia te conmueve o te resulta familiar, te invito a que la compartas con alguien que pueda necesitar escucharla. A veces, las palabras de otros nos dan la fuerza que no encontramos en las nuestras. Esta no es una historia de golpes físicos ni de moretones visibles. Es mucho más sutil, más silenciosa, como esas heridas que no se ven pero duelen más profundo. Es la historia de una violencia que no deja marcas en la piel, sino en el alma. Esa que te hace dudar de ti misma, de tu cordura, de tu valor como ser humano. Esa violencia que te susurra al oído que no vales nada, que nadie te creerá, que nadie entenderá por qué sufres si tienes todo lo que una mujer podría desear. Antes de comenzar, quiero aclarar que no cuento esto para generar lástima o para sembrar resentimiento. Lo comparto porque sé que hay muchas mujeres ahí fuera que todavía no encuentran las palabras para nombrar lo que viven, que sienten culpa por querer escapar de algo que no deja cicatrices visibles. Esta es mi forma de decirles que no están locas, que no están solas y que hay una vida más allá de ese dolor que parece no tener fin. Me llamo Aurora y durante 20 años viví una mentira perfecta. Me casé a los 23 con el hombre que mis padres consideraban ideal. Empresario respetado, de buena familia, educado y encantador en público. Recuerdo el día de mi boda como si fuera ayer, no por la felicidad que debería haber sentido, sino por el nudo en el estómago que me acompañó durante toda la ceremonia. Un presentimiento quizás, o tal vez mi cuerpo ya sabía lo que mi mente se negaba a aceptar. Al principio, todo parecía un cuento de hadas. Ramón era atento, me llenaba de regalos, me presentaba orgulloso a sus amigos, pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron comentarios sutiles sobre mi apariencia. ¿Vas a ponerte eso para la cena? ¿Deberías cuidar más tu figura? Tu hermana sí sabe cómo vestirse con elegancia. Comentarios que disfrazaba de preocupación, de interés por mí, pero que iban minando mi confianza gota a gota. Luego vinieron las críticas a mi inteligencia. Cada vez que expresaba una opinión en reuniones, él encontraba la forma de corregirme, de hacerme quedar como ignorante. No es así, Aurora, ¿cómo puedes pensar eso?, decía con una sonrisa condescendiente que hacía reír a todos. Con el tiempo, dejé de hablar en público. ¿Para qué? Él siempre tenía la razón. Siempre era más inteligente, más culto, más todo. Y yo, según sus palabras, tenía suerte de que alguien como él se hubiera fijado en alguien como yo. Los años pasaron y tuvimos 2 hijos, Lucía y Martín. Ellos se convirtieron en mi razón para seguir adelante, para soportar lo insoportable. Intenté ser la madre perfecta, como si eso pudiera compensar mis supuestas deficiencias como esposa. Pero ni siquiera en eso me dejaba tranquila. Los estás malcriando. No sabes ponerles límites. Si siguen así de irrespetuosos será tu culpa. Sus palabras eran dagas que se clavaban en lo más profundo de mi ser. Lo más doloroso era su habilidad para ser encantador con todo el mundo menos conmigo. En las reuniones familiares, en las cenas con amigos, con los vecinos, era el esposo perfecto, atento, cariñoso, siempre pendiente de lo que yo necesitaba. «Qué suerte tienes, Aurora», me decían. «Ramón es un hombre entre 1.000.000», repetían.
Y yo sonreía, asintiendo, mientras por dentro me preguntaba si estaba perdiendo la razón, si era yo quien exageraba todo. Con el tiempo, aprendí a moverme como un fantasma en mi propia casa. Calculaba cada palabra, cada gesto, intentando no provocar su ira. Porque cuando Ramón se enfadaba, aunque nunca me golpeaba, sus palabras tenían la misma capacidad destructiva. Eres una inútil. Si te dejo, ¿quién te va a querer? Deberías agradecerme que siga contigo. Y lo peor es que empecé a creerlo. Empecé a pensar que quizás tenía razón, que yo era la causa de todos los problemas. Recuerdo una noche, después de una cena con sus colegas del trabajo. Había pasado toda la tarde preparando cada detalle. La comida, la decoración, mi aspecto. Todo tenía que ser perfecto. Durante la cena, me esforcé por ser la anfitriona ideal, sonriendo, sirviendo, asegurándome de que todos estuvieran cómodos. Cuando los invitados se fueron, Ramón cerró la puerta y su rostro cambió. «Has estado patética», me dijo. «Te has pasado la noche interrumpiendo conversaciones importantes con tus comentarios estúpidos». No respondí. ¿Qué podía decir? Llevaba tanto tiempo escuchando esas cosas que ya ni siquiera me sorprendían. Me limité a recoger la mesa en silencio, con esa sensación de vacío que se había vuelto tan familiar. Él siguió, implacable. «Mi jefe debe pensar que estoy casado con una ignorante. ¿No podías por una vez comportarte como una mujer culta?» Cada palabra era como un latigazo, pero ya ni siquiera lloraba. Las lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo. Mis hijos crecieron en este ambiente. Lucía, la mayor, se volvió callada y retraída, como si hubiera aprendido de mí a hacerse invisible. Martín, en cambio, comenzó a mostrar actitudes similares a las de su padre. Exigente, crítico, siempre insatisfecho. Verlo convertirse en un reflejo de Ramón fue uno de mis mayores dolores. ¿Qué clase de ejemplo les estaba dando? ¿Qué les estaba enseñando sobre el amor, sobre el respeto, sobre las relaciones? Mi madre notaba que algo no andaba bien. «¿Estás segura de que todo está bien, hija?», me preguntaba a veces, pero siempre respondía con una sonrisa ensayada. «Todo perfecto, mamá. Ramón trabaja mucho, eso es todo». Mentía. Mentía porque sentía vergüenza, porque temía que nadie me creyera, porque después de tantos años ya no sabía cómo explicar por qué seguía allí, por qué no me había ido al primer indicio de que algo estaba mal. Las noches eran lo peor. Acostada junto a él, sentía un abismo entre nosotros. A veces, en la oscuridad, me preguntaba cómo había llegado a esta situación, cómo la joven llena de sueños y planes que una vez fui, se había convertido en esta mujer temerosa y sin voz. Pensaba en escapar, pero ¿a dónde? ¿Con qué dinero? Ramón controlaba cada aspecto de nuestras finanzas. Y estaban los niños. ¿Cómo podía arrancarlos de su hogar, de su padre? Así transcurrieron 20 años de mi vida. 20 años de sonrisas falsas, de excusas inventadas para moretones emocionales, de una soledad profunda rodeada de gente. Hasta que un día algo cambió. No fue un gran acontecimiento, no hubo una crisis dramática. Fue algo pequeño, aparentemente insignificante, pero que desencadenaría el principio del fin de mi cautiverio. Y es que a veces la gota que colma el vaso no es más grande que las anteriores, simplemente es la última que puedes soportar. Aquel jueves había preparado una cena especial para celebrar el cumpleaños de Lucía, que regresaba de la universidad para el fin de semana. Había cocinado su plato favorito y horneado un pastel de chocolate, tal como le gustaba desde niña. Cuando sonó el teléfono, pensé que sería ella avisando que estaba por llegar. Pero no. Era Ramón, con esa voz fría que usaba solo para mí. No llegaré a la cena. Surgió algo importante en el trabajo. No preguntó, no se disculpó. Simplemente informó, como quien habla con una secretaria y no con su esposa. No era la primera vez que faltaba a una celebración familiar. De hecho, se había convertido en una costumbre. Siempre había algo más importante que nosotros.
que su familia. Pero esta vez, por alguna razón, algo se quebró dentro de mí, quizás porque había visto la ilusión en los ojos de Lucía al contarme que vendría a casa. Quizás porque sabía cuánto significaba para ella que su padre estuviera presente, aunque fuera una vez. Me senté en la cocina, mirando el pastel que había decorado con tanto esmero, y sentí una tristeza tan profunda que casi no podía respirar. Cuando Lucía llegó, intenté disimular mi decepción. Tu padre tenía un compromiso importante en el trabajo, le dije, repitiendo la excusa de siempre. Vi cómo su rostro se ensombrecía por un segundo, antes de forzar una sonrisa. No importa, mamá, ya estoy acostumbrada. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Era eso lo que le había enseñado? A aceptar migajas de atención, a conformarse con ser siempre la segunda opción. Me odié a mí misma por permitir que mi hija creciera creyendo que eso era normal, que eso era lo que merecía. Cenamos juntas, hablando de sus clases, de sus amigos, de sus planes para el futuro. Por momentos, casi olvidaba el vacío en la mesa, la silla desocupada que gritaba ausencia, casi. Después de soplar las velas, Lucía me abrazó fuerte, más fuerte de lo habitual. Gracias por estar siempre, mamá, me dijo al oído. Y en ese momento, algo se rompió, y algo se iluminó dentro de mí simultáneamente. ¿Cuántas veces había yo estado para todos, mientras nadie estaba para mí? Eran casi las 11 cuando escuché la puerta principal. Lucía ya se había retirado a su habitación, cansada del viaje. Ramón entró sin hacer ruido, como si no quisiera ser notado. Pero yo lo esperaba en la sala, sentada en la penumbra. La cena terminó hace horas, dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. Él se detuvo, como sorprendido de encontrarme allí. Te dije que no podía venir, respondió quitándose la chaqueta. Había una reunión importante. El mismo tono desinteresado, la misma excusa gastada. Era el cumpleaños de tu hija, insistí, manteniendo la voz baja para no despertar a Lucía. Él soltó un suspiro de fastidio, como si le estuviera reclamando algo absurdo. Por Dios, Aurora, ya no es una niña, no necesita que su padre esté en cada cumpleaños. Se sirvió un whisky y se sentó frente a mí. Olía a perfume de mujer, un aroma dulzón que no era el mío. No era la primera vez, claro está, pero esa noche, ese detalle, esa evidencia tan descarada de su infidelidad, fue como una llave que abrió una puerta dentro de mí. «Hueles a perfume», dije, sin acusación, solo constatando un hecho. Él ni siquiera se inmutó. «Estuve con mucha gente hoy», respondió, dando un sorbo a su bebida. «Ya sabes cómo son estas reuniones». La naturalidad con la que mentía, con la que daba por sentado que yo aceptaría cualquier excusa, me provocó un escalofrío. ¿Cuántas mentiras había creído a lo largo de estos años? ¿Cuántas veces había elegido la ceguera voluntaria para no enfrentar la verdad? ¿Crees que soy estúpida?, pregunté, con una voz que no parecía la mía. Él me miró sorprendido, no por la pregunta en sí, sino porque yo me hubiera atrevido a formularla. «No empecemos, Aurora. Estoy cansado». Su tono era el que usaba para zanjar cualquier conversación incómoda, para recordarme cuál era mi lugar. Pero esa noche, sus tácticas habituales no funcionaron. Llevo 20 años cansada, Ramón. 20 años soportando tus desplantes, tus mentiras, tus humillaciones. Su rostro se endureció. Lo conocía bien. Era la expresión que adoptaba justo antes de lanzar una de sus diatribas demoledoras. ¿Humillaciones? Por favor, Aurora. Te he dado una vida que muchas mujeres envidiarían. Una casa hermosa, viajes, ropa de marca. ¿De qué demonios te quejas? Ahí estaba otra vez, reduciendo todo a lo material, como si los sentimientos, el respeto, la dignidad no tuvieran ningún valor. Como si yo fuera un objeto más que había adquirido, un trofeo que debía estar agradecido por estar en su vitrina. «No me has dado nada, Ramón», respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi firmeza.
Todo lo que tenemos lo hemos construido juntos. Mi trabajo también ha pagado esta casa. Mis manos también han criado a nuestros hijos. No me debes nada, y yo no te debo nada a ti. Era la primera vez en años que me atrevía a contradecirlo abiertamente, a desafiar su versión de nuestra historia. Vi en sus ojos un destello de rabia, pero también de desconcierto. No esperaba esta versión de mí, esta mujer que respondía y que no agachaba la cabeza. Se levantó bruscamente derramando parte de su bebida. ¿Qué mosca te ha picado, Aurora? ¿Es la menopausia o has estado viendo demasiadas telenovelas? Ahí estaba, su táctica favorita, ridiculizarme, hacer que mis sentimientos parecieran una exageración, un producto de mi mente inestable. Durante años, eso había bastado para hacerme dudar de mí misma, para silenciarme. Pero esa noche, sus palabras resbalaron sobre mí como agua sobre aceite. No es ninguna mosca, Ramón, es claridad. Por primera vez en mucho tiempo veo las cosas como son. Me puse de pie, enfrentándolo. Veo a un hombre que no respeta a su esposa, que no valora a sus hijos, que cree que el dinero puede sustituir al amor y al respeto. Veo a un hombre que me ha hecho creer durante años que yo era menos, que no merecía ser tratada con dignidad. Cada palabra que salía de mi boca me hacía sentir más fuerte, como si estuviera rompiendo cadenas invisibles. Su respuesta fue una risa seca, despectiva. Ahora resulta que soy un monstruo. Típico de ti, Aurora, exagerarlo todo. Si tan terrible soy, ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué no te has ido? Te diré por qué. Porque sabes que sin mí no eres nada. Porque sabes que nadie más te aguantaría. Sus palabras, diseñadas para herirme, para recordarme mi supuesta dependencia, mi supuesta inferioridad, cayeron en un vacío. Ya no tenían poder sobre mí. Tienes razón en una cosa, dije, con una calma que nacía de una nueva certeza interior. Debería haberme ido hace mucho tiempo. Debería haberme negado a vivir así desde el primer insulto, desde la primera mentira. Me quedé por los niños, me quedé porque creí que podías cambiar, me quedé porque tenía miedo. Pero ya no tengo miedo, Ramón, ya no. Su expresión cambió. Por primera vez, vi algo parecido al temor en sus ojos. No temor físico, sino el temor de quien siente que está perdiendo el control sobre algo que consideraba suyo. Estás hablando tonterías, dijo finalmente, recuperando su compostura. Mañana estarás más tranquila y verás las cosas con perspectiva. Dio media vuelta, dando por terminada la conversación, confiado en que, como siempre, todo volvería a la normalidad, a su normalidad. Pero mientras lo veía alejarse hacia nuestra habitación, supe con absoluta certeza que nada volvería a ser como antes. Algo fundamental había cambiado dentro de mí, algo que no tenía vuelta atrás. Esa noche no dormí en nuestra cama. Me quedé en el sofá, mirando el techo, repasando cada momento de mi matrimonio, cada injusticia, cada dolor silenciado, pero también cada sueño abandonado, cada deseo postergado por complacerlo a él, por mantener la paz, por ser la esposa perfecta según sus estándares imposibles. Y mientras amanecía, mientras la luz del nuevo día entraba por la ventana, tomé una decisión. No sabía exactamente cómo, no tenía un plan detallado, pero sabía con absoluta claridad que este era el principio del fin de mi cautiverio. Ya no sería más una prisionera en mi propia vida. Los días siguientes a aquella noche fueron extraños. Ramón oscilaba entre ignorarme completamente y tratarme con una condescendencia irritante, como si yo estuviera pasando por algún tipo de crisis emocional pasajera. «¿Ya estás más tranquila?», me preguntaba con ese tono que usaría con una niña caprichosa. Yo respondía con monosílabos, guardando mis pensamientos para mí misma. Algo había cambiado en mí, algo profundo e irreversible, pero él parecía incapaz de percibirlo. Para él yo seguía siendo la misma Aurora manipulable de siempre, solo que temporalmente rebelde. Lucía regresó a la universidad el domingo,
no sin antes abrazarme con fuerza y susurrarme al oído: «Cuídate, mamá». Había algo en su mirada, una comprensión silenciosa, que me hizo preguntarme cuánto sabía ella realmente, cuánto había observado a lo largo de los años. Martín, en cambio, apenas notó la tensión en casa. A sus 18 años, estaba demasiado absorto en su propio mundo, la universidad, los amigos, los planes para el futuro. En cierto modo, me alegraba que fuera así, que al menos uno de mis hijos pudiera vivir ajeno al dolor que impregnaba las paredes de nuestra casa. El martes, busqué el número de teléfono de Laura, mi amiga de la universidad. Hacía años que no hablábamos realmente, más allá de felicitaciones navideñas o mensajes de cumpleaños. Ramón nunca había aprobado esa amistad. «Es una mala influencia», decía siempre. «Una divorciada amargada que solo quiere compañía en su miseria». Ahora entendía por qué le molestaba tanto. Laura era independiente, tenía opiniones propias, no se doblegaba ante nadie. Era todo lo que él temía que yo pudiera ser. Me temblaban las manos cuando marqué su número. Parte de mí temía que me rechazara, que estuviera demasiado herida por mis años de ausencia. Pero Laura respondió al segundo tono, y su voz, cálida y familiar, me devolvió instantáneamente a tiempos más felices. «Aurora, qué sorpresa tan maravillosa». Hablamos durante casi una hora. No le conté todo, no todavía, pero le pregunté si podíamos vernos. «Claro que sí. Mi casa está siempre abierta para ti», respondió sin dudarlo. Quedamos para el viernes siguiente, aprovechando que Ramón tenía un viaje de negocios. Esa pequeña rebelión, esa decisión de reconectar con una parte de mi vida que Ramón había intentado borrar, me dio fuerzas. Comencé a hacer pequeños cambios en mi rutina. Ya no preparaba el desayuno de Ramón antes de que él se levantara. Ya no planchaba sus camisas con ese esmero obsesivo que él exigía. Ya no fingía interés en sus monólogos durante la cena. Eran actos de resistencia silenciosos, casi imperceptibles para cualquiera que no fuera yo. Pero para mí significaban todo, el principio de una liberación. Ramón, por supuesto, notó estos cambios. Una mañana, mientras se preparaba para salir, no encontró su camisa favorita planchada. «¿Se puede saber qué te pasa últimamente?», me espetó, con esa mirada que antes me habría hecho encogerme de miedo. «Tengo mucho que hacer hoy», respondí simplemente, sin disculparme, sin justificarme. Su expresión de incredulidad habría sido cómica en otras circunstancias. No estaba acostumbrado a esta versión de mí, a esta mujer que no saltaba a complacerlo ante la primera señal de disgusto. «Te estás volviendo una descuidada», dijo finalmente, como si pronunciara una sentencia inapelable. «Si sigues así, esta casa se irá a la ruina». La casa. Siempre la maldita casa. Como si las paredes, los muebles, la apariencia de orden y perfección fueran más importantes que las personas que vivían dentro. Como si mi único valor residiera en mantener impecable su pequeño reino. «La casa estará bien», respondí. «Soy yo la que no ha estado bien durante años». Me di la vuelta y lo dejé allí, boquiabierto, sosteniendo su camisa arrugada. El viernes llegó y con él mi encuentro con Laura. Cuando aparqué frente a su casa, me quedé unos minutos en el coche, respirando profundamente, reuniendo valor. ¿Cómo explicarle a alguien los últimos 20 años de mi vida? ¿Cómo condensar tanto dolor, tanta anulación en una conversación? Laura me recibió con un abrazo que derribó todas mis defensas. Apenas crucé el umbral de su casa, las lágrimas que había contenido durante años empezaron a fluir sin control. «Lo siento», dije entre sollozos, avergonzada por mi arrebato emocional. Laura me guió hasta el sofá. Me puso una taza de té entre las manos y se sentó frente a mí. «No te disculpes, Aurora. Nunca te disculpes por sentir». Y entonces, por primera vez, conté mi historia. Le hablé de los insultos disfrazados de consejos, de las críticas constantes, de cómo mi autoestima había sido sistemáticamente destruida a lo largo de los años.
Le hablé de la soledad profunda que se siente estando acompañada, del miedo a hablar, a opinar, a existir. Laura escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas y dijo algo que cambiaría todo. Lo que has vivido tiene un nombre, Aurora. Se llama abuso psicológico y es tan real, tan destructivo, como cualquier golpe físico. Abuso. Nunca había usado esa palabra para definir mi situación. En mi mente, el abuso implicaba moretones, huesos rotos, evidencias físicas. Lo que yo vivía era normal. Doloroso, sí, pero normal. Muchas mujeres lo vivían. Muchas se callaban como yo. No estás sola, continuó Laura. Y tampoco estás atrapada, aunque te sientas así. Me habló de opciones, de recursos, de pasos que podía dar. Me habló de mujeres que habían pasado por situaciones similares y habían salido adelante. Me habló de una vida más allá de Ramón, más allá del miedo. Me habló de libertad. Y por primera vez en décadas sentí esperanza. Una esperanza frágil, temblorosa, pero real. Regresé a casa con la cabeza llena de ideas, de posibilidades. Ramón no volvería de su viaje hasta el domingo, así que tenía el fin de semana para pensar, para planificar. Fue entonces cuando lo vi. Fiel, nuestro viejo perro labrador, estaba en el jardín, inmóvil. Me acerqué corriendo con el corazón encogido. No respiraba. No sé cuánto tiempo estuve allí, abrazando su cuerpo aún tibio, llorando no solo por él, sino por todo. Por cada pérdida, por cada dolor silenciado, por cada día desperdiciado en una vida que no era realmente mía. Llamé a Martín, que estaba en casa de un amigo. Cuando llegó y vio a Fiel, su rostro se transformó. Por primera vez en años, vi a mi hijo llorar sin contenerse. Abrazó al perro, le acarició el pelaje, ahora sin vida. Murmuró palabras de despedida. Y entonces, en medio de su dolor, dijo algo que me heló la sangre. Papá dijo que lo llevaría al veterinario ayer. Dijo que lo haría. Recordé entonces, Ramón me había dicho que Fiel estaba decaído, que se encargaría de llevarlo al veterinario antes de su viaje. Otra promesa incumplida, otro dolor innecesario. Enterramos a Fiel en el jardín, bajo el árbol donde solía echarse a descansar en los días calurosos. Martín cavó el hoyo en silencio, con una rabia contenida que me resultaba familiar. Cuando terminamos, me miró con ojos enrojecidos y dijo: si papá lo hubiera llevado al veterinario, quizás Fiel seguiría vivo. No respondí, no hacía falta. Ambos sabíamos que era cierto. Martín se fue a su habitación y cerró la puerta. Me quedé sola, contemplando el montículo de tierra fresca, pensando en cuántas cosas más había dejado morir por miedo, por inercia, por resignación. Esa noche, mientras revisaba unos papeles en el despacho de Ramón buscando la factura del veterinario de la última visita de Fiel, encontré algo que no esperaba: estados de cuenta bancarios de una cuenta que desconocía. Una cuenta con cantidades importantes de dinero. Dinero que sobre el papel debería formar parte de nuestro patrimonio común, pero que estaba solo a su nombre. Dinero que había estado escondiendo, preparándose quizás para un futuro sin mí, mientras yo seguía creyendo en nuestro proyecto común. El descubrimiento de esa cuenta secreta fue la gota que colmó el vaso. Podía soportar los insultos, el desprecio, incluso las infidelidades. Pero esa traición calculada, esa evidencia tangible de que Ramón nunca y Pac había considerado nuestro matrimonio como una sociedad entre iguales, despertó en mí una furia que no sabía que podía sentir. Una furia fría, controlada, que cristalizó en una determinación inquebrantable. Ya no había vuelta atrás. La muerte de Fiel, el dinero escondido, todo se combinó en una certeza absoluta. Tenía que salir de esa casa, de esa vida, de esa prisión que había confundido con un hogar. Los 2 días siguientes los dediqué a investigar. Con una calma que me sorprendía a mí misma, revisé cada documento, cada carpeta,
cada rincón del despacho de Ramón. Descubrí más de lo que esperaba. No solo una cuenta secreta, sino varias propiedades a su nombre que yo desconocía, inversiones de las que nunca me había hablado. Durante 20 años, mientras me hacía creer que todas las decisiones financieras importantes las tomábamos juntos, había estado construyendo un patrimonio paralelo, invisible para mí. Un patrimonio que, según la ley, debería ser de ambos, pero que él había maniobrado hábilmente para mantener bajo su control exclusivo. Tomé fotografías de todo, hice copias de los documentos más importantes, guardé pruebas. No por venganza, sino por protección. Por primera vez en mi vida, estaba pensando en mí misma, en mi futuro, en mis derechos. Laura me había presentado a una abogada especializada en casos como el mío. No hagas nada precipitado, me había aconsejado. Documenta todo, prepárate, y cuando estés lista, da el paso. Seguí su consejo al pie de la letra, moviéndome con la discreción de quien ha aprendido a ser invisible por supervivencia. Ramón regresó el domingo por la noche, con el mismo aire de suficiencia de siempre, como si su mera presencia fuera un regalo para nosotros. Entró a la casa, y lo primero que notó fue la ausencia de Fiel, que normalmente lo recibía con entusiasmo. ¿Dónde está el perro?, preguntó, dejando su maleta en el recibidor. Muerto, respondí sin rodeos, observando cómo su expresión pasaba de la sorpresa a la incomodidad. ¿Muerto? ¿Cómo? Era viejo, pero parecía estar bien cuando me fui. Estaba enfermo, dije, manteniendo mi voz neutral. Te pedí que lo llevaras al veterinario antes de tu viaje. Dijiste que lo harías. Un destello de culpabilidad cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por defensividad. Tenía muchas cosas que preparar para el viaje, Aurora. No podía ocuparme de todo. Además era solo un perro, por Dios. Podemos comprar otros y tanto significa para ustedes. Solo un perro. Como yo era solo una esposa, los niños solo hijos, todo reemplazable, nada verdaderamente valioso excepto él mismo y sus prioridades. No discutí. No servía de nada. En lugar de eso, le dije con la misma calma: Martín está muy afectado. Deberías hablar con él. Ramón hizo un gesto de fastidio, como si el dolor de su hijo fuera una inconveniencia, un drama innecesario. Ya se le pasará. Los jóvenes son demasiado sensibles hoy en día. Se dirigió a la cocina, dando por terminada la conversación. Lo seguí con la mirada, pensando en cuántas veces había minimizado nuestros sentimientos, nuestras necesidades, nuestro dolor. Cuántas veces nos había hecho sentir irracionales por tener emociones humanas normales. Esa noche, durante la cena, Martín apenas habló. Respondía a las preguntas de su padre con monosílabos, evitando su mirada. La tensión era palpable. Finalmente, Ramón perdió la paciencia. ¿Se puede saber qué te pasa? Llevas toda la noche con esa cara de funeral. Martín levantó la vista de su plato, con una expresión que nunca le había visto, pura rabia contenida. Fiel está muerto porque no lo llevaste al veterinario como prometiste. Eso me pasa. La voz de mi hijo temblaba ligeramente, pero su mirada era firme, desafiante. Ramón resopló irritado. No dramatizques, por favor. El perro era viejo. Iba a morir tarde o temprano. No puedes culparme por algo así. Martín se levantó de la mesa de golpe, haciendo que los cubiertos tintinearan contra los platos. Siempre es lo mismo contigo. Nunca es tu culpa, ¿verdad? Siempre tienes una excusa. Siempre somos los demás los que exageramos, los que estamos equivocados. Mi hijo estaba expresando lo que yo había sentido durante décadas, pero nunca me había atrevido a decir con tanta claridad. Por un momento, me vi reflejada en él, en su rebeldía, en su negativa a seguir aceptando lo inaceptable. No me hables así, respondió Ramón, con esa voz peligrosamente baja que yo conocía también. Soy tu padre y me debes respeto. Martín soltó una risa seca, incrédula. ¿Respeto? El respeto se gana, papá.
Y tú dejaste de ganártelo hace mucho tiempo. Antes de que Ramón pudiera responder, Martín salió del comedor, dejándonos en un silencio tenso. Vi cómo el rostro de mi marido se enrojecía de ira, cómo apretaba la mandíbula. Durante un segundo temí por Martín. Nunca había visto a Ramón tan furioso. «Esto es culpa tuya», me espetó finalmente apuntándome con el dedo. «Tú le has llenado la cabeza de tonterías, le has puesto en mi contra». Era su táctica habitual, culpar a todos menos a sí mismo. «No, Ramón», respondí con calma. «Esto es el resultado de años de observar cómo tratas a los demás, cómo me tratas a mí. Los niños ven, aprenden y eventualmente sacan sus propias conclusiones». Me levanté y comencé a recoger los platos, dando por terminada la cena y la conversación. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Ramón apenas me dirigía la palabra, excepto para criticarme. Martín evitaba estar en casa cuando su padre estaba presente. La tensión era insoportable, pero por primera vez no sentía la necesidad de arreglarlo todo, de suavizar las asperezas, de ser el puente entre padre e hijo. Ya no era mi responsabilidad gestionar las emociones de Ramón, protegerlo de las consecuencias de sus propias acciones. Esa liberación, aunque dolorosa, era también profundamente sanadora. El jueves recibí una llamada que lo cambiaría todo. Era del instituto de Martín. Mi hijo se había peleado con otro estudiante y necesitaban que fuera a buscarlo. Cuando llegué, el director me explicó la situación. El otro chico había hecho un comentario sobre mí, algo despectivo que había escuchado de su padre, amigo de Ramón. Martín, furioso, le había partido el labio de un puñetazo. Lo encontré sentado fuera de la oficina del director, con los nudillos enrojecidos y la mirada perdida. «Lo siento, mamá», dijo en cuanto me vio, con una mezcla de vergüenza y defensa. «No pude controlarme. Dijo cosas horribles sobre ti, cosas que su padre le contó». No necesitaba más detalles para entender. Ramón siempre había tenido la costumbre de hablar mal de mí con sus amigos, presentándome como una esposa neurótica, difícil, desequilibrada. Era parte de su narrativa, de su forma de controlar cómo me veían los demás, de aislarme. Y ahora, esas palabras habían llegado a oídos de mi hijo a través de otro adolescente. De camino a casa, Martín rompió el silencio. «¿Por qué lo aguantas, mamá? ¿Por qué sigues con él después de cómo te trata?». Su pregunta, directa y cruda, me golpeó como una bofetada. ¿Qué podía responderle? Que me había acostumbrado al dolor, que tenía miedo, que una parte de mí seguía creyendo que me lo merecía. Todas las respuestas me parecían insuficientes, patéticas incluso, pero mi hijo merecía la verdad, o al menos parte de ella. A veces, cuando estás dentro de una situación durante mucho tiempo, pierdes la perspectiva, le dije finalmente. Empiezas a creer que es normal, que es lo que mereces. Pero no lo es, Martín. Nada de esto es normal o merecido, y no voy a seguir aguantándolo, te lo prometo. Fue la primera vez que verbalizaba mi decisión frente a otra persona que no fuera Laura o la abogada. Decirlo en voz alta, especialmente a mi hijo, lo hacía real, irreversible. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo un peso invisible parecía levantarse de sus hombros. Esa misma tarde, cuando Ramón llegó a casa, me estaba esperando una batalla que sabía que iba a llegar. Estaba furioso por el incidente en el instituto, pero no con el otro chico o su padre por hablar mal de mí, sino con Martín por causar problemas y conmigo por defenderlo. ¿Tienes idea del ridículo que me ha hecho pasar tu hijo?, gritó apenas cerró la puerta. El hijo de mi colega tuvo que recibir puntos en el labio. ¿Y todo por qué? Porque Martín no sabe controlar su temperamento, igual que tú. Lo miré fijamente, sin parpadear, sin retroceder. Y entonces, con una voz que no tembló ni una sola vez, le dije: «Me voy, Ramón. Me voy de esta casa y me llevo a Martín conmigo. Ya he hablado con una abogada. Sé lo de las cuentas secretas, las propiedades,
todo y voy a luchar por lo que me corresponde por ley. Su rostro se transformó, pasando de la rabia a la incredulidad y luego al miedo. Por primera vez en nuestra relación, el poder no estaba de su lado. Por primera vez, el que tenía miedo era él. Y en ese momento, mientras veía la máscara de superioridad caer de su rostro, supe que realmente estaba libre. No porque me fuera de la casa, sino porque ya me había ido en lo más importante. Mi mente, mi corazón, mi voluntad ya no le pertenecían. Han pasado 3 meses desde que Martín y yo dejamos aquella casa. 3 meses que parecen 3 vidas diferentes. Los primeros días fueron los más difíciles. Las llamadas incesantes de Ramón alternando entre súplicas y amenazas. La búsqueda de un lugar temporal donde quedarnos. Las noches en vela preguntándome si había tomado la decisión correcta. Laura nos ofreció su casa hasta que encontráramos algo propio. Todo el tiempo que necesiten, dijo con firmeza. Su apoyo incondicional fue el ancla que me mantuvo a flote en esos momentos de tormenta e incertidumbre. La reacción de Lucía cuando le conté todo por teléfono me sorprendió. Esperaba incredulidad, resistencia tal vez, pero lo que encontré fue alivio. Ya era hora, mamá, dijo con una voz que parecía más ligera, más libre. Llevo años esperando que tomaras esta decisión. Me contó entonces cosas que yo desconocía. Cómo Ramón la había hecho sentir insignificante durante toda su infancia. Cómo había aprendido a hacerse invisible para evitar sus críticas. Cómo había decidido estudiar lejos para escapar de su influencia tóxica. Mi corazón se rompió al darme cuenta de cuánto había sufrido mi hija en silencio. El proceso legal comenzó casi de inmediato. Mi abogada, Marta, resultó ser tan competente como firme. Tienes derecho a la mitad de todo, me aseguró desde el principio. No solo de lo que él quiere que sepas, sino de todo lo que han construido juntos durante estos 20 años. Ramón, por supuesto, no se lo tomó bien. Utilizó todas las tácticas habituales. Intentó intimidarme. Intentó manipular a los niños. Intentó convencer a nuestros amigos comunes de que yo estaba desequilibrada emocionalmente. Pero por primera vez, sus tácticas no funcionaron. Ya no tenía poder sobre mí. Encontramos un pequeño apartamento cerca del Instituto de Martín. No era lujoso como nuestra antigua casa, pero tenía algo mucho más valioso: paz. Por primera vez en décadas, podía respirar sin sentir que el aire estaba cargado de tensión. Podía moverme por las habitaciones sin calcular cada paso, cada palabra. Podía ser yo misma con mis defectos, mis virtudes, mis gustos, sin temer el juicio constante, la crítica demoledora. Era como si hubiera vivido toda mi vida adulta con un peso invisible sobre los hombros y, de repente, alguien lo hubiera quitado. Martín floreció en este nuevo ambiente. El chico taciturno y a menudo agresivo que había sido en los últimos años comenzó a transformarse. Volvió a reír, a hablar conmigo como cuando era niño, a traer amigos a casa sin el temor constante de que su padre los encontrara inapropiados o malas influencias. Una tarde, mientras preparábamos la cena juntos, algo que nunca habríamos hecho en la antigua casa, donde la cocina era mi territorio exclusivo y mi responsabilidad, me dijo algo que guardaré siempre en mi corazón. Por primera vez siento que tenemos un hogar, mamá, no solo una casa. Lucía vino a visitarnos durante un fin de semana. Verla interactuar con Martín, verlos reír juntos sin la sombra de Ramón sobre ellos, fue uno de los momentos más felices de mi vida. Hablamos mucho durante esos días, recuperando el tiempo perdido, sanando heridas antiguas. Siempre admiré tu fuerza, mamá, me dijo una noche mientras Martín ya se había ido a dormir, pero ahora te admiro aún más por tu valentía. Sus palabras me llegaron al alma. Durante tanto tiempo me había sentido débil, cobarde, atrapada. Que mi hija viera fuerza donde yo solo había visto fragilidad fue como un bálsamo para mi autoestima herida. El proceso de divorcio avanzaba, lento pero seguro.
Ramón intentó todas las artimañas posibles para ocultar bienes, para minimizar su patrimonio real. Pero Marta era demasiado astuta para caer en sus trampas. Las copias de documentos que había guardado resultaron cruciales. «Has hecho un trabajo excelente», me dijo Marta, después de una audiencia particularmente tensa. Muchas mujeres no tienen la previsión de reunir estas pruebas. No lo había hecho por venganza, sino por justicia. No quería arruinar a Ramón, solo quería lo que me correspondía por ley y por dignidad. Comencé a buscar trabajo. A los 45 años, con experiencia laboral interrumpida y una confianza en mí misma aún en reconstrucción, no fue fácil. Pero estaba determinada. Retomé contacto con antiguos colegas de la agencia de publicidad donde había trabajado antes de casarme, antes de que Ramón me convenciera de que mi lugar estaba en casa. Para mi sorpresa, muchos me recordaban con aprecio, valoraban mi talento y estaban dispuestos a darme una oportunidad. Empecé como freelance, con proyectos pequeños que podía hacer desde casa, pero pronto me ofrecieron un puesto a tiempo parcial. Volver a trabajar, a crear, a sentir que mis ideas tenían valor, fue como redescubrir una parte de mí que había estado dormida durante décadas. Cada proyecto completado con éxito, cada cliente satisfecho, cada compañero que valoraba mi aportación, era un paso más en la reconstrucción de mi autoestima. Ya no era solo la esposa de Ramón o la madre de Lucía y Martín. Era Aurora, profesional competente, mujer con ideas propias, ser humano completo y valioso por derecho propio. Un día, mientras estaba en la oficina, recibí una llamada inesperada. Era Javier, un antiguo amigo de la universidad que hacía años que no veía. Había coincidido con Laura en un evento y ella le había contado sobre mi nueva situación. «Me alegra tanto que hayas dado ese paso, Aurora», me dijo con sinceridad. «Siempre pensé que merecías mucho más». Me invitó a tomar un café para ponernos al día. Acepté, no sin cierta vacilación. La idea de relacionarme con hombres de forma amistosa, sin la sombra vigilante de Ramón, me resultaba a la vez liberadora y aterradora. El café con Javier se convirtió en una cena, y luego en paseos por el parque, conversaciones largas y risas compartidas. No había presión, no había expectativas, solo el placer simple y casi olvidado de disfrutar de la compañía de alguien que te ve y te valora tal como eres. Javier había pasado por su propio divorcio años atrás, entendía el proceso de reconstrucción, respetaba mis tiempos y mis espacios. No sé si lo nuestro se convertirá algún día en algo más profundo. Y por primera vez en mi vida adulta, no me importa saberlo. Estoy disfrutando del camino, sin obsesionarme con el destino. La audiencia final del divorcio llegó en un día lluvioso de otoño. Vi a Ramón en el juzgado, más delgado, con ojeras profundas, la arrogancia de siempre mezclada ahora con algo parecido al resentimiento. No sentí odio al verlo, ni siquiera rencor, solo una especie de tristeza distante, como la que se siente por un desconocido que ha tomado malas decisiones en la vida. Él intentó hablar conmigo antes de entrar a la sala, pero mantuve mi distancia. Ya no había nada que decirnos, nada que pudiera cambiar el pasado ni alterar mi decisión de construir un futuro diferente. El juez falló a mi favor en casi todos los aspectos. Recibiría la mitad de los bienes, incluidas aquellas propiedades que Ramón había intentado ocultar. La manutención para Martín estaba asegurada hasta que terminara la universidad. Cuando el juez dictó la sentencia, sentí que un capítulo de mi vida se cerraba definitivamente. Salí del juzgado bajo la lluvia, con una sensación de ligereza que no recordaba haber experimentado nunca. Las gotas que caían sobre mi rostro se mezclaban con lágrimas silenciosas, no de dolor o arrepentimiento, sino de puro alivio. Era libre, legal y emocionalmente libre. En los meses siguientes, la vida encontró un nuevo ritmo. Mi trabajo en la agencia se volvió más estable. Incluso me ofrecieron un ascenso. Martín mejoró notablemente en los estudios
y decidió que quería estudiar psicología para ayudar a personas que han pasado por situaciones como la nuestra, me dijo. Lucía terminó su carrera con honores y consiguió un trabajo en otra ciudad, pero nos visitaba con frecuencia. Nuestra relación se volvió más cercana, más honesta. Podíamos hablar de todo, incluso de los años difíciles, sin que el dolor nublara el presente. Ramón intentó volver a entrar en nuestras vidas varias veces. Al principio con regalos caros para los niños, luego con promesas de cambio, finalmente con amenazas veladas cuando vio que sus tácticas no funcionaban. Pero ya ninguno de nosotros era vulnerable a su manipulación. Los niños mantuvieron una relación distante, pero educada con él, estableciendo límites claros. Yo, por mi parte, limité nuestra comunicación a lo estrictamente necesario. Temas legales, cuestiones relacionadas con Martín, nada más. Con el tiempo incluso él pareció aceptar que ya no tenía poder sobre nosotros. Han pasado ya 2 años desde que dejé aquella casa, desde que me atreví a romper cadenas invisibles pero reales. No ha sido un camino fácil. Ha habido días de duda, de miedo, de nostalgia incluso por la falsa seguridad de lo conocido. Pero cada mañana, cuando me despierto en mi pequeño apartamento, cuando preparo café en mi cocina sin temer críticas o reproches, cuando me visto como me apetece y no como él aprobaría, siento una gratitud inmensa por haber encontrado el valor de salvarme a mí misma. No sé qué me deparará el futuro y por primera vez en décadas, esa incertidumbre no me aterra, porque ahora sé que pase lo que pase, tengo la fuerza para enfrentarlo, porque finalmente entendí que la libertad no es la ausencia de problemas o desafíos, sino la capacidad de afrontarlos sin perder tu esencia, tu dignidad, tu derecho a ser quien realmente eres. Si te apasionan las historias que tocan el alma y te hacen reflexionar, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Cada video es una nueva mirada, una nueva emoción, una nueva forma de ver la vida. Aquí tienes 2 videos más en pantalla. Elige el que más te llame y sigue descubriendo historias increíbles de mujeres que inspiran, transforman y resisten. Cada una tiene algo que decirte. Nos vemos en el próximo capítulo.